Buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Adriana Bautista, su asesora en sociología jurídica. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la familia, los tipos de familia y los controles sociales, tanto formales como informales. Con respecto a la familia, bueno, como célula fundamental de la sociedad, que lo mismo dice la Constitución y diversas constituciones a nivel mundial, es ese vínculo, ¿no? Que en todo caso se constituye y que se adquiere entre un hombre y una mujer, o bueno, entre personas del mismo sexo, porque deciden pues constituir una familia y unirse para formar un hogar. En esa unión de hogar, pues existen diferentes tipos de familia que son fundamentales tanto para la sociedad, bueno, como para el mundo entero. Si hablamos de los tipos de familia, observamos que existe en primer lugar una familia que se llama monoparental, que está constituida por padre o madre, cualquiera de los dos, por eso es mono, o papá o mamá. Familia monoparental, que igualmente pues pueden existir hijos, pero solamente está constituido por uno de los dos, o papá o mamá. La biparental, que ya hablamos de pareja, la pareja, sea papá y mamá constituidos o personas del mismo sexo, también con hijos que efectivamente pues están constituidos allí y por eso forman la familia biparental. ¿Okay? Las ensambladas, que son dos familias prácticamente que provienen de otras familias a su vez, de un divorcio, por decir, o de una separación legal. Esa familia ensamblada, pues se une mujer, hombre o igual del mismo sexo, pero ya vienen con hijos. Puede ser que las dos personas que se unan tengan hijos, cada uno de ellos o solamente uno de ellos, pero por eso son familias ensambladas. Ya venían de una familia estructurada, posteriormente una ruptura y posteriormente se ensamblaron en otra familia, por eso se llama ensambladas. Y están las familias de acogida, que no son necesariamente o provienen de niños internamente o familias o constituyen un lugar por descendencia, sino adquieren esa responsabilidad de adopción o de colocación familiar y pues se llaman familias de acogida, como que les dan ese apoyo, esa protección, esa seguridad a esos niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución. Esos son los tipos de familia de manera general, ¿no? Que pues existen y que son los que ejercen inclusive ese llamado control social e informal. A esa familia hay que agregarle valores, valores familiares. ¿Por qué soy enfática y me afianzo mucho en la familia? En primer lugar, porque nosotros como personas en el momento que decidimos constituir un hogar y que decidimos tener en ese hogar hijos, estos hijos que van en proceso de evolución y que de desarrollo son vulnerables inclusive a cometer hechos delictivos o estar en factores de riesgo o estar propensos en ser víctimas. La familia como control social informal pues debe ejercer esa regulación de conducta de esos hijos para que sean mujeres y hombres proactivos. Dentro de esas familias, ejerciendo ese control social formal, existen diferentes tipos de valores. Y sí, se pudiera decir que son formas de regulación interna y que pues debe, ¿no? Considerarse siempre tenerlos en cuenta. ¿Cuáles serían? El afecto. ¿Por qué es el afecto en la familia? O en el ser humano como tal. Nosotros como seres humanos, por ser seres sociales, por naturaleza, ¿verdad? Necesitamos afecto, consideración de otras personas, inclusive necesitamos pues ser queridos. Yo pienso que no puede existir una persona que diga que no necesita ser querida, porque sí, como seres humanos necesitamos ser queridos, necesitamos tener ese afecto de otra persona, independientemente, o sea, que sea de su esposo, su novio, de su pareja, pero sí afectos hasta inclusive de la familia como tal. Es necesario y es de vital importancia porque nos podemos sentir queridos y a su vez pues transmitimos esa querencia o ese amor hacia las demás personas o ese afecto. Igual está la comprensión. La comprensión como valor de la familia en ese ámbito, en ese radio de acción, la familia pues, debe comprenderse y asumir sus roles, sus problemas, superar sus dificultades. Debe haber ese proceso de comunicación para llegar a la comprensión muchas veces de acciones
que se encuadran o que generan dentro de esa familia, porque cada familia tiene sus propias normas, y que deben existir factores de comprensión para poder desenvolverse armónicamente. Igual está el respeto. ¿Por qué es importante el respeto? No solamente a nivel de la familia, el respeto es importante en todos los seres humanos y específicamente dentro del ámbito familiar, necesariamente por jerarquía, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué por jerarquía? Papá, mamá e hijos. Desde ese plano, los papás, que son como los gerentes de ese hogar, deben tenerles respeto más no miedo. Ese respeto lógicamente se va a generar dependiendo de la forma de actuar de esos padres. Y esos hijos, pues lógicamente le deben respeto a sus padres y entre ellos se deben respeto. Esas son líneas de convivencia también armónicas que deben existir. Si yo como ser humano necesito y quiero respeto, pues yo también debo respetar a los demás y debo respetar a mi familia y debo respetar a mis padres y debo respetar a mis hermanos. ¿Okay? Igual está el compromiso. Como familias tienen que ser familias comprometidas, están unidos, resuelven sus dificultades unidos, existen compromiso en que siempre van a trabajar o a estar en pro de su propia evolución, de que si cada quien tiene un rol dentro de su familia, por decir, en el día de hoy, Pedro lava los platos, María hace el almuerzo, hace la cena. Bueno, hay un compromiso establecido que se debe cumplir sobre la base inclusive de ese afecto, de esa comprensión, de ese compromiso y demás. ¿Okay? La responsabilidad, eso tiene igual que ver mucho con los demás valores, el respeto, la comprensión y el afecto. ¿Por qué responsabilidad? Cada quien es responsable de sus actos y dentro del grupo familiar, cada quien, como lo dije, pues asume un rol y sobre la base de ese rol tiene su responsabilidad que debe cumplir en ese ámbito familiar. Porque si no, pues existiría caos, inclusive internamente dentro de la familia. Por eso es importante la responsabilidad de cada uno de los intervenientes en esa familia. Justicia. Cuando hablamos de justicia, si nos vamos a lo que dice Ulpiano, de que justicia es darle a cada quien lo suyo, bueno, yo la concateno de una vez con lo que es la equidad. Justicia es darle a cada quien lo suyo y la equidad es darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las particularidades propias del ser. Necesariamente dentro de la familia debe haber justicia y equidad. Cada padre y hermano, hijo que se desenvuelve dentro de su grupo familiar, sus acciones deben ser adecuadas y conforme a la justicia y a la equidad. Yo le doy a cada quien lo suyo, pero también atiendo a las consideraciones propias del ser, que quiere decir que si hay varios hijos, pues cada uno es un ser individual, totalmente diferente del otro. Debe darle un trato diferente, pero también igualitario, en el que todos son hijos, todos se merecen el mismo trato, todos se merecen el mismo afecto, todos se merecen el mismo respeto. Que puedo ser un poco más permisiva o un poco más flexible o inclusive más dada en cuanto a si vamos a bienes materiales y demás, bueno, eso es adecuado o relativizado dependiendo de lo que ese hijo pues se ganó. Pues ahí hablamos inclusive de motivación. Si ese hijo está estudiando y es excelente, siempre saca A o 20 y demás, lógicamente que ese hijo se merece ser motivado y va a ser tratado en ese momento de motivación pues un poquito diferente a sus restos de hermanos si el resto de hermanos pues no cumple con sus actividades educativas o laborales o internas de su propio hogar. Esa es la adecuación inclusive que debe haber en el ámbito familiar atendiendo a la justicia y a la equidad. Y lógicamente que sus padres pues tienen que ser justos y equitativos con sus hijos y entre parejas justos y equitativos en sus decisiones, ¿ok? La tolerancia y honestidad también son dos valores pues prácticamente muy unidos en ese ámbito del respeto, de la comprensión, de no alzar la voz, de las líneas de respeto y de integridad que deben existir en las familias, porque a veces es lamentable que muchas veces se observen, bueno, esos patrones de conducta agresivos o ansiosos o tristes en las familias y que llegan a conductas inclusive delictivas, a transgredir normas más allá o ilícitos penales producto de que no hay respeto, no hay comprensión, no hay afecto, lógicamente pues no hay responsabilidad, la justicia
justicia es diferente o la aplicación de la justicia es muy arbitraria, por decir, y lógicamente llegan a no ser tolerantes, a no pasar nada por alto y a pues, no tener comprensión y lógicamente llegan allí a ver o existir conflictos. Por eso debe ser tolerante en cuanto a la familia. No todos los días inclusive amanecemos de buen genio y sobre esa base pues tenemos que nosotros actuar. Igual es el día a día, igual hay que seguir luchando, hay que seguir formándonos, hay que hacer tantas cosas dentro de nuestro hogar y demás, pero hay que tener pues tolerancia también con nosotros mismos, porque a veces puede ser que ni nos soportemos, y tolerancia con nuestro grupo familiar. Y la honestidad, bueno, esto abarca también lo que hablaba, bueno, en clases pasadas en cuanto a la integridad y honestidad, ¿no? No todo ser honesto es íntegro, pero sí todo ser íntegro es honesto. Y esto sobre la base de que la honestidad como valor de la familia, valor del ser humano, es ese sentido sobre las cosas, sobre lo que yo puedo decir, sobre lo que yo puedo señalar o sobre lo que yo puedo hacer, ¿no? Hay dos cosas o dos aspectos fundamentales en el ser humano, el verbo y la acción. Lógicamente que si yo con mi verbo yo transgredo, ofendo y demás, o sea, si lo hago, tengo que hacerlo, o sea, sobre la base de una seguridad o un basamento y siendo honesto y demás. No puedo dañar a las personas con mi verbo o con mi accionar. La honestidad va implícita inclusive en lo que yo puedo decir y en lo que yo puedo hacer. Ser honestos inclusive pues bueno, va dentro de los límites de si nos vamos a los pecados, ¿no? No robar, no hurtar, no apropiarme de lo que no es mío, hablar con honestidad, con la verdad siempre, no crear falsas expectativas, no decir mentiras, todo eso es honestidad, eso es un valor intrínseco del ser humano que siempre hay que fortalecerlo y que efectivamente, pues bueno, lleva a la integridad, porque la integridad es un valor general que abarca a su vez todos los valores, es como lo macro y la honestidad va dentro de la integridad. Por eso digo que todo ser íntegro es necesariamente honesto, pero no todo ser honesto es necesariamente íntegro, porque le pueden faltar algunos de los otros valores. ¿Okay? Bueno, ya la clase pasada también pues habíamos tocado ciertos puntos de la familia y hoy pues los terminamos de afianzar con hablando de los valores y los tipos de familia, como ya les indiqué. Y vamos a tocar hoy efectivamente pues los controles sociales formales o el control social formal y el control social informal, que son en definitiva reguladores de conducta. Pero esos reguladores de conducta o son dados por el Estado a través de órganos y personas investidas de autoridad o son dados por la sociedad misma. ¿Cuáles serían los por el Estado? Esos son el control social formal. Llámese órganos de seguridad del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, bueno, todos aquellos órganos por el Estado que de otra manera ejercen el control de la sociedad y de la comunidad. ¿Para qué? Para que efectivamente pues pueda convivir o podamos convivir armónica, pacífica, en sana paz, en convivencia, todas esas pues en línea recta, lo que le llamamos, adecuados con el derecho, con la justicia, no haciendo conductas contrarias al derecho o antagónicas. Y esas conductas contrarias no necesariamente tienen que ser a nivel penal, sino conductas contrarias a derecho a nivel tributario, a nivel administrativo, a nivel, bueno, inclusive civil. Es una línea de actuar consona con la ley, consona con la moral, que lógicamente que necesitamos a veces ser regulados por esos controles sociales formales, llámese órganos de seguridad, órganos del Poder Judicial, titular de la acción penal fiscal del Ministerio Público, bueno, todos aquellos que pueden ayudar al libre desenvolvimiento del ser humano, pero regulando su conducta y diciéndole efectivamente, si usted hace esto, pues bueno, la consecuencia sería esto, ese establecimiento inclusive de leyes o todo ese marco de leyes que tenemos que nos regula nuestra conducta. ¿Okay? Ese es el control social formal que a nivel sociológico y a nivel de sociología jurídica pues es importantísimo porque es necesario. Inclusive, si no existiera ese control social formal, igualmente pues, pudiera existir caos y demás, y las personas
harían lo que quieren. Si hoy en día, inclusive con las normas y demás, muchas las personas las transgreden o no hacen lo debido, ahora imagínense no existiendo estos controles, pues había totalmente descontrol en su sentido redundante, pero a la inversa, ¿ok? Y el control social informal, que ya hablamos allí o entra en acción nuevamente la familia, la sociedad, la comunidad, los amigos y demás. ¿Por qué es importante el control social informal? Porque esa comunidad, esa familia, esa sociedad, esos amigos, esos vecinos ayudan a regular el comportamiento y la conducta de los seres humanos y de los vecinos y de los niños y de los adolescentes que están allí en ese radio de acción. Si un vecino o un amigo observa una conducta contraria a la moral, inclusive a las buenas costumbres de otro vecino, de un niño que está en la calle, pues lógicamente el deber ser es llamarle la atención con palabras de atender al respeto, comprensión, tolerancia y demás, y decirle, mira, esto no se hace así, o ten cuidado con esto y demás. Son palabras inclusive hasta de prevención sobre la base de una posible conducta que esté contraria a derecho o una posible conducta que vaya a infringir ya una ley penal o un tipo penal. Es necesario que ese control social informal esté latente y exista y que no solamente sea por parte de los vecinos de la familia como indiqué, bueno, como regulador principal de conducta de sus hijos, los vecinos, la escuela también, sus educadores, que estén pendientes de esos niños que están educando y que están en proceso de evolución y que ejercen el control social informal como es debido. No llegar el educador a impartir clases y a explicarle en cada asignatura lo que debe ser, sino tiene que ir más allá y hablar y conversar con ese estudiante que está allí, cómo te sientes, qué estás haciendo, si ve que está haciendo algo que no es debido, llamarle la atención con el debido respeto para efectivamente regulándolo, no haciendo caso omiso sobre acciones, porque si no ese niño que está en proceso de evolución o un adolescente, pues lógicamente lo va a ver como que es normal y va a seguir con su conducta transgresora y va transgrediendo en mayor o con más acentuación. Por eso es importante que también los educadores vayan un poco más allá de esos límites de solamente impartir clases, sino sean procesos de conciencia también para esos niños y adolescentes. Dentro de esos controles sociales informales, pues también están los amigos, ¿no? Los amigos como grupo social son importantes también en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, porque nos indican muchas veces las cosas buenas o las cosas malas que estamos haciendo y que son necesarias inclusive regularlas. Los amigos, pues, como dije, somos seres sociales por naturaleza y casi siempre necesitamos tener una persona al lado que nos indique, que nos motive, que nos apoye, que nos impulse. Nosotros no estamos aquí de la nada. Si en este momento que yo estoy dando clases producto de que tengo amigos que de otra manera vieron en mí la capacidad de dar clases y me impulsaron a estar aquí en esta grandiosa universidad y demás, así como también doy clases en otras universidades, pero que son amigos que me impulsan y que me apoyan porque tienen fe en mí. Así es todo en la vida. Uno está en determinados aspectos, no de la nada. Principalmente por Dios, lógicamente, principalmente con Dios y la Virgen que está con nosotros, pero posteriormente esos son esos ángeles, por decir, terrenales que nos impulsan a estar en determinado momento y que eso es parte de la sociedad y que son amigos como grupo social, que siempre tienen un rol y una función primordial en el ámbito que nos desarrollamos, ¿ok? Igualmente, pues aparte de esos amigos que está dentro de los controles sociales informales, son importantes para la regulación adecuada de esas conductas. Existen también los vecinos, como ya le indiqué, los educadores, la familia, que es muy importante, y bueno, los demás controles, como ya dije también, los formales, que es el titular de la acción penal, los poderes ejercidos por ciertas personas que tienen investidad y que es necesario regular esa conducta. Ya habiendo hablado de esos controles sociales formales e informales,
es necesario ahora advertir un poco la parte que es parte del programa de los derechos humanos, como la relación de los derechos humanos con la sociedad, los controles y demás. Para entrar a fondo de eso es necesario que podamos advertir qué son los derechos humanos, principalmente. Los derechos humanos, un conjunto de normas reconocidas universalmente que le dan cabida o le prevalecen en cuanto a los derechos inherentes del ser humano. Por eso son derechos humanos, son normas que reconocen los derechos inherentes al ser humano y son de carácter universal. Esas normas reconocidas van sobre la base de algo fundamental, que es la dignidad del ser humano. Ese derecho humano, su base fundamental es la dignidad del ser humano. ¿Y por qué la dignidad del ser humano? Porque es un valor inherente a nosotros como personas, un valor a ser respetados, pero también a respetarnos nosotros mismos. Hasta el día de hoy, pues bueno, voy a dejar aquí la clase. Ya hablamos de la familia, de los controles, de los valores de la familia y el abreboca de los derechos humanos. La próxima clase continuamos y finalizamos ya prácticamente el curso. Continuamos con los derechos humanos positivizados y los derechos universales y demás. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.